Buen día, hoy vamos a hablar sobre el uso de las pizarras interactivas. Quien les habla es el docente Manuel Carranza y mi compañero Jonathan Espinosa, docentes de AIP del Colegio Presentación de María. Vamos a hacer un pequeño video acerca del uso y las recomendaciones que vamos a dar para el uso de la pizarra. Lo primero que vamos a ver es cómo conectar nuestra pizarra interactiva. Si nos fijamos en la parte trasera, vamos a encontrar una conexión para el cable poder que está en esa posición. Al costado vamos a encontrar un botón de encendido y apagado del aparato, en este caso de la pantalla, y hacia el otro lado vamos a encontrar un panel en esta posición, en la cual vamos a conectar dos cables, un cable HDMI para la pantalla y un cable táctil, ¿no?, en esta posición. Acá hay un panel y en la parte trasera, también inferior, hay otro panel. Entonces hay que tener en cuenta que son tres cables los que se van a conectar en este caso a la pizarra. Dos de los cables van a ir conectados a la PC. Hay que recordar que nosotros no tenemos una pizarra interactiva, sino una pantalla interactiva. Vamos a tener que encender la computadora y hay que tener en cuenta que esa computadora tiene que estar conectada a un módem, en ese caso es el módem de color negro, para hacer uso de los recursos de internet. Al momento de estar encendido en la parte trasera, vamos a observar que el botón, en este caso este botoncito, se ve de color rojo. Eso quiere decir que la pantalla está lista para usarse. Lo apretamos ahí y vamos a esperar un momento a que la pantalla se encienda. Algunas recomendaciones básicas acerca de cómo usar las pantallas, en este caso la pantalla Sharp, es que nosotros como docentes no podemos manipular así tan ligeramente estas pantallas. Es responsabilidad de los docentes de AIP y de los técnicos que están en la institución manipular este tipo de artefactos. En cuanto al movimiento, nosotros no podemos trasladar de una manera tan simple estas pizarras, puesto que los cables están conectados a la PC. Puede que al momento de mover la pizarra malogremos alguno de estos cables. En cuanto al uso de la pizarra, es necesario que también tengamos, por ejemplo, las uñas bien cortadas para no hacer algún tipo de daño a la pantalla. También el tema de los anillos, en el caso de los casados, hay que quitarnos algunos elementos que tengamos en la mano que nos permitan cambiar de alguna manera nuestra pizarra. Una vez que tengamos abierta nuestra pantalla, encendida nuestra pantalla y también la computadora, vamos a hacer uso de algunos recursos básicamente interactivos para apoyarnos en el tema táctil de estas pizarras. Un ejemplo es en el caso de GeoGebra, que muchos docentes mayormente de matemática hacen uso de este programa. Yo puedo hacer uso de este programa como si estuviera en un iPhone o en nuestro celular, haciendo efectos de ampliación o reducción con nuestras manos. También puedo hacer uso del dedo como si estuviera con un mouse, ¿no? Y también puedo incluso seguir haciendo ese efecto de ampliación y reducción, ¿no? Muchos de los usos que tiene este GeoGebra lo puede hacer cada docente, pero lo que hace con el mouse lo puede hacer en este caso con el tacto. Otro recurso que podemos usar es el Google Earth, que en este caso puede servir a los profesores de geografía, por ejemplo, si ponemos aquí un nombre. Y otra cosa es que nosotros podemos escribir también con un teclado, porque nuestras pizarras interactivas vienen con teclado y con mouse inalámbrico, así que yo puedo escribir aquí, por ejemplo, si yo quiero buscar Perú, o si no también puedo hacerlo a partir del teclado, en este caso el teclado en pantalla que tiene el Windows, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir aquí de manera práctica y le doy a buscar. Entonces el programa automáticamente se va a dirigir a Perú, porque le estoy diciendo que vaya a Perú, y de la misma manera como lo hacía con el GeoGebra, puedo también hacer acercamientos, puedo apoyarme con estas herramientas que tiene Google Earth, ¿no? Y puedo realizar algunos tipos de visitas que me señala en este caso esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, si quiero ubicarme aquí, el Parque Nacional de Huascarán,
Entonces puedo hacer un recorrido. Si nos fijamos en la parte inferior hay algunas ciudades o algunos lugares turísticos importantes de nuestro Perú. Eso es en el caso de los profesores de geografía. Otro recurso que es gratuito y que está en internet es, por ejemplo, este recurso de aquí, que puede ser uso de los profesores de CTA. En el caso de querer estudiar algún tema de anatomía, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de organismo, podemos hacer uso de este recurso que es gratuito de Google, ¿no? Y que es en 3D. Entonces yo puedo manipular el cuerpo humano a partir de algunas herramientas que me proporciona el programa. Se demora un poco porque estamos actualizando el Windows. Esperamos a que, como es un programa en 3D, demora en cargar, pero ya creo que podemos hacer algún tipo de movimientos mientras va cargando. Observamos que con el dedo podemos visualizar, ampliar, ¿no? Para verlo de una mejor manera nuestro cuerpo humano, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos ver o activar algunas opciones para vista, ¿no? Vamos a poder trabajar también, por ejemplo, con estos pequeños aplicativos que tenemos en internet. En este caso, por ejemplo, para el área de matemática, las estudiantes pueden usar estos aplicativos no solamente en la computadora, sino también saliendo a la pizarra. Mucho se habla del tema de la interactividad del estudiante con la pizarra, ¿no? Y este tipo de aplicaciones es muy interesante. El estudiante puede salir y puede escribir desde el teclado en pantalla el resultado, ¿no? En este caso sería 13, ¿no? Y le da OK y así, ¿no? Iría activándose algunos aciertos o equivocaciones. Por ejemplo, aquí ponemos 4 y obviamente va a ser una equivocación, ¿no? Este tipo de páginas interactivas me permite de alguna manera hacer más coherente, más interactiva nuestra sesión de clase. Otra opción. Vamos a seguir en internet. Otra opción, por ejemplo, para los profesores de historia, de geografía, es hacer el uso de YouTube. Yo puedo trabajar de YouTube siempre y cuando esté conectado a internet, como si estuviera en una computadora común y corriente, ¿no? Y buscar, por ejemplo, algunos temas, como por ejemplo Machu Picchu, ¿no? Y poder hacer que las estudiantes visualicen algunos de los videos que tenemos en internet. La pizarra cuenta con audio, ¿no? Bastante altos, lo suficiente como para hacerse escuchar en toda la pantalla. Apenas 60 años después de la muerte de Pachacuti, el imperio inca colapsó finalmente. Entonces también nos puede ayudar a proyectar. También nos puede ayudar a proyectar los videos, algunos videos que podemos entregar a las alumnas. Por último, vamos a hacer una pequeña muestra de cómo podemos sacar algunos recursos interactivos del mismo internet, con páginas gratuitas. Imaginemos que nosotros queremos, por ejemplo, tocar los números enteros. Yo puedo poner aquí números enteros. Y hacer que el Google nos busque, pero en este caso vamos a hacer una búsqueda especial, una búsqueda avanzada. Nos vamos a preferencias, búsqueda avanzada, y nos vamos a ir hasta la última parte donde dice tipo de archivo. Vamos a elegir el último tipo de archivo, que es Showware Flash o SWF, y vamos a darle ahí en búsqueda avanzada. Cada enlace que nos bota un nombre, un título de Flash, significa que esta página es una página interactiva. En este caso, el Google descarga ese material, ¿no? Ese material interactivo, y en este caso lo hemos configurado para que lo abra no el Google Chrome, sino en este caso el Internet Explorer, que ya viene con el Windows 10. Observamos aquí que ya se abrió. Vamos a hacer un tipo de ejercicio. Esta página, que es en realidad de tipo Flash, pero combinado con HTML,
nos ayuda a trabajar con las estudiantes también de manera interactiva. Observamos que aquí nos dice 0 más 10, 0 más 10 es 10, pues, ¿no? Entonces buscamos el número 10 y observamos que el número de aciertos también nos está contabilizando, ¿no? En este caso marca cualquiera y me marca un fallo, ¿no? Entonces esto sería también muy interesante, por ejemplo, si yo quiero trabajar con otras áreas, ¿no? Podría trabajar con educación física fácilmente y buscar un material de tipo flash que me permita hacer más interactiva mi clase. El recurso más importante que nosotros vamos a tener como docentes es este aplicativo que es el ArcInspire, que va a ser el reemplazo de nuestra pizarra común y corriente. Observamos en la parte central, en la parte blanca, que va a ser nuestra pizarra en la pantalla, y en la parte izquierda vamos a encontrar una serie de comandos o de botones que nos van a ayudar a llevar nuestra clase interactiva. Si pasamos desde la parte superior a la inferior, vamos a observar, por ejemplo, en el caso de los profesores de matemática, que hay algunos perfiles de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar matemática, lo trabajaré ahí. Si quiero mostrarle a las estudiantes algún tipo de medios como videos, imágenes, entonces miré de repente a este perfil, ¿no? Entonces observamos que todo cambia, que la herramienta se ha pasado para allá. Voy a dejarlo en matemática para hacerlo un poquito más fácil. Ya tengo más costumbre con ese perfil. En esta opción puedo encontrar lo mismo que encuentro en la barra de menú para guardar, por ejemplo, mi proyecto, que lo vamos a ver dentro de un momento. Este de acá, que me permite mostrar en pantalla o lo que esté en la pantalla detrás de mi aplicativo, y puedo yo trabajar algún tipo de texto o agregar algún tipo de información a la pantalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto podría yo colocarlo como un icono, ¿no? Entonces podría hacer eso. Esto me permite entonces este botón. Si yo quiero perfeccionar o aumentar algunos elementos a mi pizarra, puedo utilizar este botón. Bueno, en este caso lo minimiza nada más. ¿No? Si quiero regresar, vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero aumentarle unas cuadrículas, si estoy en el área de matemática, entonces puedo apretar ahí un rato el botón. O, a ver, por ejemplo, si estoy aquí, a ver, con la herramienta esta, y puedo, por ejemplo, irme al diseñador de cuadrículas y hacer visible las cuadrículas. Si estoy trabajando en un tema de matemática, puedo hacer visible las cuadrículas y puedo trabajarlo como si estuviera en una pizarra común y corriente, ¿no? Quiero poner, por ejemplo, el título de números enteros, puedo elegir aquí la herramienta lápiz, puedo elegir un tipo de grosor un poquito más ancho, por ejemplo este de acá, y puedo elegir un color, por ejemplo azul. Entonces puedo poner aquí el título. Esto con práctica se va a mejorar el tipo de letra. Al principio cuesta un poco, ¿no? Y puedo agregar recursos o elementos en este caso a mi pantalla, ¿no? a mi pizarra. Quiero pasar a otro tema o quiero trabajar otro concepto. En esta opción hay dos botones, uno para regresar, uno para ir a un siguiente botón, y puedo establecer varias pizarras. Por ejemplo, en este caso puedo poner el 1 para hacer una idea de lo que estamos viendo aquí, que es dirigirme de pizarra en pizarra. O sea, puedo tener varias pizarras a la vez, ¿no? Y configurarlas por separado. Entonces, para eso me sirven estos botones. En la parte inferior vamos a encontrar los comandos más importantes. Para selección, por ejemplo, este punto de acá, puedo seleccionarlo y eliminarlo o pasarlo hacia otro lado o agrandarlo, ¿no? Entonces estos botones, estas herramientas me permiten trabajar ya con mayor detalle en mi pizarra, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero borrar estos elementos de acá. Entonces aquí observo los lápices y aquí observo los borradores. Puedo borrar estos elementos, ¿no? Ahora, quiero agregar elementos multimedia a mi pizarra, por ejemplo, imágenes o videos. En este caso, este botón me va a servir para agregar algunos elementos, en este caso multimedia, ¿no? Por ejemplo, quiero agregarle una imagen. Por ejemplo, esta de Google, creo que estaba de Google. Entonces puedo incorporar una imagen en mi pizarra, ¿no? También podemos agregar un video, en el mismo botón le damos, ¿no? Por ejemplo, este video,
y lo tenemos ahí el video, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un video de Machu Picchu, ¿no? Puedo hacer la selección de ese video, puedo moverlo hacia otra posición ese video, ¿no? Puedo agrandarlo, entonces puedo adecuar según mi sesión de clase los materiales o los recursos que yo desee utilizar para mi sesión, ¿no? Ya puedo agregar un video, puedo agregar una imagen y puedo seguir tranquilamente con otra parte de mi sesión, ¿no? y seguir mi clase, ¿no? Por ejemplo, acá tipos, ¿no? Y seguir mi sesión de clase, ¿no? Entonces observamos aquí que este aplicativo, que viene a hacer el reemplazo de las pizarras comunes y corrientes, me permite agregar recursos interactivos que los estudiantes muy bien lo pueden aprovechar. ¿Cómo guardo esta información? En este caso me voy al menú archivo, me voy a guardar en esta posición, o control S si estoy con el teclado, y lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Coloco un título, ¿no? Si quiero utilizo el teclado manual o si quiero el teclado de pantalla, ¿no? Por ejemplo, clase 1 o clase presentación, clase presenta, por ejemplo, ¿no? Y ya lo guardé. Si yo lo cierro, voy a observar en el escritorio, a ver, me dice de modificados, vamos a ponerle ahí, vamos a cerrarlo, y observamos aquí que la clase que yo, vamos a cerrarlo, ¿no? Y observamos que la clase que hace un momento estábamos elaborando está aquí en el escritorio porque ahí lo guardé. Si le doy doble clic, vamos a abrir la clase tal como la habíamos dejado, ¿no? Teníamos como 3 hojas, ahí están las siguientes hojas, están todas las hojas que hemos generado, ¿no? Entonces, de esta manera este recurso nos ayuda un montón a aprovechar los recursos de la pizarra. Puede que un grupo de estudiantes venga a la vez a trabajar con la pizarra. Por ejemplo, si una alumna está en esta posición, ¿no? Y quiero de repente dividir la pantalla y decir, por ejemplo, que cuánto es esta suma, ¿no? Y que venga de repente 2 alumnas, entonces las 2 a la vez lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Entonces puedo trabajar, es multiuso nuestra pizarra, ¿no? Pueden entonces hacer un trabajo interactivo en común, en grupo, ¿no? Entonces pueden venir 2 hasta 3 estudiantes y trabajar la pantalla de manera independiente, ¿no? Entonces ese es otro requisito, otro recurso que nos otorga estas pizarras interactivas. Una aclaración que debemos de hacer es que cuando el docente venga con su material, en este caso va a colocarlo en esta posición al USB, y una recomendación es pasarle el antivirus. Cada vez que nosotros traigamos una memoria USB, siempre es necesario que le pasemos antivirus para no malograr de alguna manera nuestra pantalla, nuestro PC, que al fin y al cabo depende de la pantalla. Para abrir el material en Windows 10 le damos clic a este botón, lo apretamos ahí con el dedo y nos vamos a nuestro contenido. En este caso, si es un tríptico, es recomendable no trabajarlo en el ActiveInspire, sino directamente en el PowerPoint. Lo abre como si fuera cualquier archivo, y en este caso puedes presentarle a tu alumno, a tu estudiante, el contenido a partir de las herramientas de PowerPoint, ¿no? Puedes hacer que se amplíe, puedo ampliar, puedo aprovechar los recursos de la pantalla estando con el PowerPoint. Puedo pasarme a la otra pantalla, ¿no? Puedo hacerlo con el dedo, o también puedo hacerlo pequeño y pasarme hacia la otra posición, ¿no? Entonces, esas herramientas que me ayudan a trabajar en el ActiveInspire, que es el programa de la pizarra, también lo puedo hacer en el PowerPoint. También tiene esa tecnología el PowerPoint. Si quiero enseñarles un video a las alumnas, también es recomendable hacerlo directamente desde tu material que hayas traído. Por ejemplo, en este caso, activo el video y se va a visualizar, ¿no? Si es que no lo voy a hacer desde internet, si ya lo tengo descargado, lo puedo hacer trabajándolo directamente desde el material, como si estuviera en alguna computadora. Otra cosa que aclarar es que el ActiveInspire, y por esa razón hemos utilizado esta herramienta,
Para no olvidarnos que nosotros tenemos con la pizarra interactiva estas dos herramientas, uno que hace las veces de lápiz o de plumón con el que podemos escribir, ¿no? Entonces también tengo una mota, pero obviamente si es que yo sigo dándole con la mota voy a seguir escribiendo, entonces tengo que elegir la herramienta borrador o la opción borrador y poder borrar con el borrador. Lo puedo hacer con la mano también, ¿no? Pero es recomendable utilizar las herramientas de nuestra pantalla. Para finalizar con el tema del ActivInspire, a los docentes de ciencias, sobre todo los de matemática, esta aplicación tiene unas herramientas especiales para el uso de cálculos en matemática. Si nos fijamos aquí, tenemos este botón que es el uso de las herramientas en general y vamos a observar que en la parte inferior se activan un montón de herramientas. Si es que yo quiero trabajar, por ejemplo, el área matemática, ya hemos visto que al presionarlo un momento en la pantalla con la herramienta selección, puedo activarle las cuadrículas, el diseñador de cuadrículas, lo ponemos visible, y en este caso, por ejemplo, quiero hacer, digamos, trabajar con el plano cartesiano, que muchos docentes de matemática lo hacen. Puedo elegir la herramienta regla, y esta regla puedo moverlo hacia cualquier posición, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un trazo aquí, ¿no? A ver, por temas de video no lo voy a hacer tan directo, pero puedo hacer el trazo de esa manera, ¿no? Puedo utilizar la herramienta lápiz y puedo hacer el trazo ahí, puedo voltear mi regla y puedo hacer el trazo hacia el otro lado. Entonces, esta herramienta o toda una serie de herramientas que me da este recurso, que es el ActivInspire, me permite facilitar de alguna manera las herramientas que nosotros tenemos también en nuestra sesión de clase, ¿no? Tenemos a veces una regla larga de madera y que lo podemos en este caso reemplazar por esta regla virtual, ¿no? Tenemos una calculadora, tenemos un montón de recursos aquí que el video no nos faltaría demasiado tiempo para ir explicando cada una de estas herramientas. Tenemos una especie de cronómetro que nos calcula el tiempo para que el estudiante más o menos sepa cuánto tiempo le queda. Entonces, creo que hasta aquí estamos viendo que este programa y con el uso de la herramienta que es la pizarra interactiva, es un recurso bastante interesante que te va a hacer tu clase mucho más motivadora de la que ya puede ser, ¿no? Creo que hasta acá el video sería la parte inicial de esta capacitación, y si algún docente requiere de alguna explicación adicional de otras herramientas que obviamente no lo hemos visto aquí, como por ejemplo la herramienta texto, entonces se puede acercar a la oficina de AIP